Bien, les recuerdo lo que estábamos viendo en la última clase. La última clase estábamos viendo lo que era los test de confianza y hemos visto dos formas de evaluar la confianza. Por un lado, vimos la forma, voy a volverme acá, vimos la forma de comparar con un material de referencia, ¿no es cierto? En donde uno compara, vimos la aproximación más básica, que es donde uno compara con el valor promedio o que arroja un material de referencia, lo que se llama el valor real. Y por lo tanto, uno con este valor real, por ejemplo, valor promedio real, como en este caso de calcio 2.26% masa o arsénico 200 miligramos por kilo, uno hace simplemente el test estadístico más básico, que es este que está acá. Es que uno toma el valor verdadero, ¿no es cierto?, como promedio bruto, lo compara con un resultado analítico que es un intervalo de confianza y uno ve si es que el valor verdadero está dentro del intervalo de confianza, ahí uno dice resultado es confiable. Por lo tanto, el sesgo, bias, ¿no es cierto que dice acá? El sesgo no se debe a razones determinadas, ¿ya? O lo mismo que decir el resultado no es confiable. Ese es un método que vimos hace 2 clases atrás. Y el otro método que vimos es cuando uno no compara, cuando uno no compara con una muestra de referencia, sino que uno compara con varias muestras reales, pero utilizando un método de referencia, ¿ya? Que sería el punto A3.3. Es decir, que uno tiene varias muestras reales a las cuales no están certificadas, ¿no es cierto? Pero uno utiliza un método de referencia y lo que hace con ese método de referencia es la forma más básica es el método gráfico que aparece acá, donde cada círculo azul representaría un resultado de n muestras, en este caso son 8, y uno utiliza en el eje X un método nominal o método de referencia, un método que tiene una confianza ya aprobada, y uno lo compara con los resultados del método que uno pone a prueba, ¿ya? Y si es que esta tendencia de resultados sigue una pendiente estadísticamente similar a 1, uno concluye que el método, por lo tanto, es confiable. Eso es lo que se llama el método gráfico. Y yo les mostré, por ejemplo, algunos resultados reales, que estos están tomados de un paper, ¿no es cierto?, donde aquí se comparan los resultados entre dos técnicas, la técnica analítica de hornografito, que está en el eje X, para determinar plomo, versus la técnica ICP masa, que es una técnica más moderna, más sensible, pero tiene menos historial y por lo tanto su confianza todavía está muy en duda en algunas aplicaciones. Eso va en el eje Y, y se construye una tendencia de valores. ¿Okay? Aquí la hicieron en base logarítmica porque las concentraciones eran demasiado diferentes. Entonces, al seguir la tendencia de pendiente igual a 1, la pendiente 1 estaría representada por la... ¿Me siguen ahí? ¿Están ahí? Que parece que se cayeron. Sí, ya. Entonces le estaba diciendo, si es que la pendiente sigue un valor a 1, que sería la línea del medio, con un más menos, ¿no es cierto? Ese más menos yo ayer les mostré cómo se hacía mediante el método de análisis de regresión. Uno ahí, si es que la pendiente tiene un valor estadísticamente similar a 1, considerando el más menos de la pendiente, uno podría concluir que el resultado es confiable. Y hasta ahí quedamos la clase pasada. No sé si tienen alguna duda de la clase pasada. Y les mandé, recuerden, les mandé por video, tanto la clase como también les mandé el primer video, que es cómo activar la herramienta análisis de datos, ¿ya? En la herramienta análisis de datos, ahí está el botón o la función que se llama análisis de regresión, que es donde uno calcula el valor de la pendiente con su más menos. Hasta ahí quedamos la clase pasada, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran repasar antes de avanzar. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Hasta acá. ¿No? Bien. Entonces lo que vamos a ver hoy, ahora, ¿no es cierto? Es,
ya no... Ah, perdón, aquí tengo una tabla, perdón, antes de avanzar. Esta es una tabla típica que uno hace, ¿no es cierto? Cuando uno compara un método tradicional de análisis, que es un método de referencia, respecto a un método nuevo propuesto, ¿no es cierto? Uno hace todo este test estadístico, hay dos tests estadísticos, uno es, por ejemplo, el análisis gráfico, ¿no es cierto? Para esta tabla se hicieron 35 muestras de concentraciones muy diferentes entre sí, ¿no es cierto? Y se determinan en ellas estos 6 analitos, ¿no es cierto? Y estos 6 analitos que están acá, uno se determinó por absorción atómica, que es el método tradicional. ¿No escuchan nada? A ver, déjame ver acá. A ver, yo no tengo problema en el internet en este momento, ¿ya? Tengo toda la señal. Les recuerdo poner su audio en silencio, por si acaso, ¿no es cierto? A ver si es que puede ser eso. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Cómo se escucha ahora? Sí, un poco mejor. Bueno, como les decía, esta es una tabla que es la típica tabla que se hace en donde uno muestra el método tradicional de análisis, y normalmente los métodos tradicionales de análisis, los métodos de referencia, tienden a ser métodos basados en técnicas bastante antiguas. Absorción atómica, que es una técnica que se desarrolló, tengo entendido, comercialmente como a principios de los 80, quizás antes. Absorción molecular y gravimetría, que vienen de muchos antes incluso. Y se comparan todas estas técnicas para estos 6 analitos, ¿no es cierto?, respecto de un método nuevo propuesto al cual se evalúa la confianza. Y hay dos formas de evaluar la confianza en este caso, ¿no es cierto? Uno, el método gráfico, el que le acabo de mostrar, que es que uno ve si la pendiente pasa por 1 al poner y sobre x, los resultados de 35 muestras en este caso. Claro, y la otra es aplicar el test T de comparación de conjunto de datos, que es el que vamos a ver ahora. A ver, Nicolás me pregunta, deduzco que todos los datos serán similares porque los T calculados son bajísimos. Bueno, ahora vamos a ver el método estadístico. Ahora vamos a ver el método estadístico de comparación de conjuntos de datos. ¿Ok? Y ahí responderé a Nicolás. Ya. Pero anticipo, ¿no es cierto?, que la respuesta es sí. Tiene que ver con los valores de student, de teststudent, ¿ok? Vamos a ver ahora un método que no es gráfico, sino que es un método que es estadístico en base al test de student, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. En el fondo, este método hace lo mismo que el método gráfico, pero mediante otra forma, y tiene una aplicabilidad un poquito más amplia, creo yo, por cuanto el método que vamos a ver no implica comparar con n's grandes. De hecho, se puede hacer con una sola muestra, de hecho. ¿Ya? ¿Alguien está conectándose al audio? Por favor, les repito, eso, pongan en silencio su audio para no tener problemas, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Repito, vamos a ver, tomar un método de referencia para comparar con un método propuesto, ¿no es cierto?, en base a un test estadístico que es un poco más general y amplio que el método gráfico que acabamos de ver, ¿no es cierto? Miren, normalmente lo que uno hace cuando hace cálculos de comparación de conjuntos de datos, uno aplica
el test T, ¿ok? Pero el test T, hay varios test T reportados. Nosotros el test T que aplicamos, que lo aplicamos de forma un poquito más simple que el que aparece en los libros, es el test T de comparar un promedio U, que sería un promedio considerado como real, esto viene en material de referencia, respecto del límite de confianza, que es el promedio más menos T por S partido por raíz de N, que es el que ustedes calculan. Y nosotros veíamos si es que el valor de referencia pasaba por el intervalo de confianza. En los libros ustedes van a encontrar que esa misma comparación, digamos, matemática que nosotros hacemos, ellos lo hacen mediante un cálculo inverso. O sea, ellos, ¿qué es lo que hacen? Dado que yo conozco el valor real, U, y conozco el promedio, y conozco deviación estándar, y conozco N, ellos calculan el valor de T que obtendrían de estos datos, ¿no es cierto?, que se llama el T calculado, y lo comparan con el T en base a al porcentaje de confianza que ustedes tengan, ¿ya? Y si el T calculado en base a los parámetros experimentales es menor que el T de la tabla que ustedes obtienen, ¿no es cierto?, ellos concluyen lo mismo que nosotros concluimos, que el valor es confiable, ¿ya? Ahora, esa forma de proceder, yo honestamente no le encuentro mucho sentido, ¿no es cierto?, porque si mi resultado es 12, perdón, si mi valor real es 12 y mi intervalo de confianza es 11 más menos 3, estamos claros que 12 pasa por 11 más menos 3 y uno inmediatamente se da cuenta, desde un punto de vista matemático, que el valor es confiable. Pero los libros de analítica tienden a hacer el cálculo inverso y despejan un T calculado. Yo ahora les voy a mostrar un test estadístico, ¿no es cierto?, que apunta un poco a esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que se muestra en esta figura, fíjense. En esta figura se evalúa la calidad de un resultado. Ya, pero ¿qué es esta figura? Fíjense. Se cortó de nuevo, ya, escribo en el chat. Ya. Si mi valor real es 12 y mi resultado es 11 más menos 3, estamos claros que el resultado es confiable. ¿Ok? No hay que despejar ningún T para hacer un análisis estadístico. ¿Ok? Sin embargo, ustedes encontrarán en los libros que ya ahora me caí yo. Ya, vamos de nuevo, tercer intento. A ver, como les decía, en este gráfico, ¿no es cierto?, se muestra la misma comparación que estamos hablando recién, ¿no es cierto?, pero uno no compara un valor de referencia promedio, ¿no es cierto?, con un intervalo de confianza, sino que uno compara dos intervalos de confianza. ¿Qué es lo que muestra esta figura? Fíjense, esta figura es un plomo, es un vino que tiene un valor certificado de plomo. Ya, fíjense en lo que dice esta figura. Dice, y voy a marcarlo aquí con un lápiz, ¿no es cierto? Esta figura muestra, voy a cerrar esto que está acá. Déjenme sacar estas cosas para abajo. Ahí. Esta figura muestra, ¿no es cierto?, que tienen un valor certificado de 27.18 más menos 0.33. Las cifras están mal cortadas, no vamos a referirnos a eso ahora. Sin embargo, fíjense lo que hace este gráfico. En el eje Y pone los resultados, ¿no es cierto?, en donde el valor certificado está acá. Este es el valor certificado. Considera el promedio, 27.18, con sumas menos. Toda esta línea gris que está acá, ¿no es cierto?, corresponde al intervalo de confianza del valor certificado. ¿Ok? Luego, cada punto negro que está acá, ¿no es cierto?, representa el valor promedio de aplicar métodos analíticos, diferentes métodos analíticos, ¿no es cierto?, a esa muestra.
¿Por qué por ejemplo, por qué estos valores están como un punto negro con una barra? Porque esa barra representa el intervalo de confianza. ¿Estamos? No sé si tienen una duda hasta ahí. Si entienden la figura. O sea, cada uno de estos puntos es un resultado experimental. De hecho, esto es un gráfico real. Y cada uno de estos puntos representa el resultado que reportó un laboratorio al analizar ese material de referencia. ¿Estamos? ¿Entienden hasta ahí o no? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, díganme ustedes, ¿qué laboratorios, porque cada uno de esos puntos negros con su barra es un laboratorio diferente, ¿de qué laboratorios ustedes confiarían visualmente? O sea, consideran que su resultado es de calidad, es confiable, ¿no es cierto? ¿Y de cuáles no? Creo que ustedes pueden hasta rayar esto, ¿eh? Traten ustedes de buscar un lápiz y rayar aquí encima. Me parece que lo pueden hacer. Marquen entonces los resultados de los laboratorios en los cuales ustedes confiarían. ¿Pueden rayar o no? Una vez un alumno rayó lo que yo estaba haciendo, así que yo sé que se puede. Ahí hay un rayo, ¿eh? Ahora la idea es que borren. Bien, alguien adivinó cómo hacerlo. Entonces, que sea quien sea que está rayando, márquenme los laboratorios que los cuales ustedes confiarían, no los que no confiarían, solo los que confiarían. Y ahí marcaron uno, bien. ¿Tienden a ser los del medio? Sí, tienden a ser los del medio, es cierto. Ahí marcaron otro, ahí marcaron otro. Bien. Ya. El del medio medio tiene un sesgo gigante, o sea, tú le llamas sesgo, ¿no es cierto? Tiene una barra de error, un intervalo de confianza gigante, ¿ya? El promedio está bastante cerca del valor real, ¿no es cierto? Pero tiene una barra gigante, de hecho se pierde en la escala. Ya. Ustedes se dan cuenta que visualmente uno podría darse cuenta cuáles son más o menos los confiables. Ahora, esa forma visual de verlo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver un test estadístico un poquitito más objetivo para ver, por ejemplo, si el laboratorio que está marcado en café efectivamente es confiable a un margen de confianza o no, ¿ya? Voy a borrar acá lo que ustedes hicieron y vamos a ir ahora a los test estadísticos determinados. Fíjense que lo interesante de esta figura es que está sacado un paper y aquí muestra de todos los laboratorios que participaron los porcentajes de laboratorios que vienen por país. Por ejemplo, hay laboratorios de Suiza, Reino Unido, Yugoslavia, Eslovenia, España, Corea, Rumania, Italia. Normalmente así se hacen los estudios comparativos, ¿ya? Entonces vamos ahora a comparar, voy a escribirlo acá, ¿no es cierto? Vamos a comparar dos intervalos de confianza, ¿ok? Vamos a comparar dos intervalos de confianza. Lo que muestra esta diapo es que supongan que yo tengo dos intervalos de confianza, es decir, dos resultados. Un resultado A, ¿no es cierto?, que es el promedio más su límite de confianza, y un resultado B, que es su promedio propio, más su límite de confianza. ¿Ok? Podríamos, por ejemplo, partir de la base que quizás A es el resultado de referencia. ¿Ok? Y el B es el de su laboratorio. Da lo mismo, para efectos del trabajo matemático que vamos a hacer. Lo que hace este test estadístico es evaluar lo que aparece acá. Miren, y lo voy a marcar acá. Es evaluar si es que los intervalos de confianza son estadísticamente similares o no. Eso es lo que hace este test estadístico. ¿Ya? Pone a prueba esa conjetura de que los intervalos de confianza son estadísticamente similares. ¿Ok? Voy a partir primero con el test estadístico más básico que se utiliza, que es este. Voy a saltarme esto un poquito. Olviden esto. Perdón. Mil disculpas.
A ver, olviden esto que estoy mostrando, ya vamos a llegar a esto. Ah, espérense, se me perdió la diapo. Ok, ya, vamos a tomar este. Esta es la diapo que estaba buscando. Ya, vamos a utilizar, pensé, algo pasa acá. Ya, vamos a utilizar esta expresión, miren. Cuando uno quiere comparar dos intervalos de confianza, existen dos posibilidades, ¿ok? Posibilidad número uno, que los dos intervalos de confianza que estoy trabajando tienen precisiones similares, ¿no es cierto? Que sería lo que está acá abajo, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá. Que tienen precisiones similares, o que los dos intervalos de confianza que estoy comparando tienen precisiones diferentes, ¿ya? Voy a partir con las precisiones similares. ¿Cómo se hace el test estadístico cuando yo comparo dos intervalos de confianza que tienen precisiones similares? ¿Ya? Uno hace un cálculo que matemáticamente es esto que está acá. Uno calcula un valor t. ¿Con qué calcula un valor t? Con los promedios de los dos intervalos de confianza, que estos promedios estarían acá, promedio 1, promedio 2, con los n o las réplicas, ¿no es cierto?, que se utilizaron para construir estos promedios. Aquí están los n, no tienen por qué ser los n iguales, ¿no es cierto? Y con un concepto estadístico que dice, bueno, ya que las precisiones son similares, vamos a calcular una especie de precisión ponderada o promedio entre ambas precisiones. Esto se llama la precisión ponderada, o la desviación estándar ponderada. ¿Cómo se calcula la desviación estándar ponderada? Así como está acá. Si ustedes ven esta ecuación, pareciera que es intimidante, pero en realidad los parámetros son súper simples. Esto implica los n de cada conjunto de datos, la desviación estándar al cuadrado, es decir, las varianzas de ambos conjuntos de datos, y aquí se vuelven a repetir los valores n. Es decir, yo calculo una desviación estándar ponderada, la reemplazo acá, y calculo un t experimental. ¿Ya? Vamos a hacer un cálculo ahora con ustedes, ya simplemente quiero que entiendan los parámetros de los cuales depende esta ecuación. ¿Ya? No sé si hay algún parámetro que no entiendan de dónde sale. ¿Entienden hasta aquí los parámetros? ¿Entienden hasta aquí los parámetros o no? ¿Sí? Ya. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago con esta cuestión? O sea, yo tengo un t experimental, calculo un valor t, ustedes quizá no le encuentren ninguna utilidad a calcular un valor t, ¿no es cierto? Pero recuerden esto, vamos a calcular un valor t con nuestros valores experimentales. Luego, ¿qué es lo que uno hace con este valor t? Yo lo comparo con el t de tabla o el t teórico en base a la confianza que ustedes quieran trabajar, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente paso. Repito, lo que vamos a hacer es, calculo un t experimental, ustedes ya me dijeron que entienden los parámetros del t experimental, ahora tengo que compararlo con un t de tabla. ¿Cómo yo busco el t de tabla? Cuando ustedes calculaban un límite de confianza, ¿cómo uno encuentra el t de tabla? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que uno necesita? Necesita un grado de confianza, esa es una cosa que uno necesita, ¿no es cierto? Ya supongamos que vamos a trabajar a 95% de confianza. ¿Pero qué más necesita? Además del grado de confianza. Los grados de libertad. Ya, ¿cómo ustedes calculaban los grados de libertad para buscar su valor T? Supongamos que estamos diciendo 95% de confianza, ¿y cómo ustedes calculaban los grados de libertad? N-1, ¿no es cierto? Ya, es N-1. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que aquí tenemos dos Ns.
tenemos el n del conjunto de datos A y tenemos n del conjunto de datos B. Entonces, ¿cómo calculamos los grados de libertad? Para este caso, no se puede hacer n-1 porque hay dos valores de n. Entonces, me hicieron una pregunta antes, ¿no es cierto? Nicolás me dice, ¿la desviación estándar ponderada puede reemplazarse por desviación estándar simple? La respuesta, Nicolás, es no, porque tú tienes dos desviaciones estándares simples, ¿ya? Tú tienes la desviación estándar de A, voy a marcarla acá. Tú tienes la desviación estándar de A y de B. Entonces, no se puede reemplazar por una desviación estándar simple porque hay dos desviaciones estándares. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el fondo? Se hace como una especie de desviación estándar que se llama ponderada. Voy a decir malamente promedio, no es un promedio ciertamente, pero es una forma de encontrar una desviación estándar que considere las dos desviaciones estándares de los dos conjuntos de datos. ¿Ok? Por eso no se puede reemplazar por una desviación estándar simple, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de los grados de libertad, cuando las precisiones son similares, ¿no es cierto? Los grados de libertad se calculan simplemente así, miren, como está aquí en la figura. Estos son los grados de libertad. No sé si se entiende. Es n de A más n de B menos 2. Por ejemplo, si el conjunto de datos A está hecho por triplicado, el conjunto de datos B está hecho por quintuplicado, sería NA3, NB5, 8, menos 2, 6 grados de libertad. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se calcula el grado de libertad? Fíjense que para precisiones similares, los grados de libertad son fáciles de calcular. Es NA más NB menos 2, ¿ya? El problema está que si las precisiones son diferentes, la grado de libertad se calculan con esta tremenda expresión que está acá abajo, fíjense. Si las precisiones son similares es fácil, es la ecuación de arriba, NA más NB menos 2. Si las precisiones son diferentes, se calcula con la expresión que está acá abajo. La expresión es grande, ¿ya? No es difícil, es grande. ¿Por qué no es difícil? Porque tiene solamente dos parámetros. Tiene desviación estándar al cuadrado, varianza de los dos conjuntos de datos, y tiene los n's, ¿ok? Con dos parámetros yo calculo los grados de libertad, pero digo que es grande la expresión, entonces calcularla es lento, ¿ok? Entonces, dependiendo si las precisiones de los dos conjuntos de datos son similares o diferentes, es como yo calculo los grados de libertad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Ya, Benjamín me hace una pregunta que te la voy a anticipar, pero no te la voy a dar del todo porque voy a dejar un paréntesis en este caso. Existe otro test estadístico que se llama el test de Fisher, que te permite a ti determinar si tus precisiones son similares o diferentes. ¿Ya? De hecho, a razón de la pregunta de Benjamín, ya voy a adelantar la respuesta, ¿no es cierto? Yo aquí estoy asumiendo, ¿no es cierto? Benjamín y Kevin se dieron cuenta, ¿no es cierto? Yo estoy asumiendo que sabemos de antemano si las precisiones son similares o diferentes. Pero si yo quisiera saberlo, no asumirlo, ¿no es cierto? Hay un test F que se llama el test de Fisher. Aquí les presento el test de Fisher que respondería lo que me pregunta Benjamín y Kevin, ¿no es cierto? Voy a borrar acá. ¿Qué es el test de Fisher? Fíjense, el test de Fisher es un test que toma las varianzas de ambos conjuntos de datos, es decir, el cuadrado de la desviación estándar del conjunto de datos A y B, pero aquí, ¿a qué le llaman ustedes A y a qué le llaman B? Repito, ¿a qué le llaman A y a qué le llaman B? No es arbitrario. A tiene que ser el conjunto de datos de mayor varianza, es decir, el valor de Fisher tiene que ser
mayor o igual a 1, nunca menor a 1, ¿ya? Por eso voy a poner aquí, esto tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? Les puede dar un valor de feature de 0,7, por ejemplo. Quiere decir que eligieron mal cuáles, a qué llaman A y a qué llaman B. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno toma los valores de A y B, calcula su desviación estándar y su varianza, y calcula un F calculado en base a sus valores. Y el F calculado lo calculan con un F tabulado al grado de confianza que ustedes están trabajando. Si ustedes están trabajando al 95% de confianza, quiere decir que si su F calculado con sus valores obtenidos es menor al F de tabla a ese grado de confianza, sus precisiones son similares. Al contrario, ¿no es cierto? Si el F calculado es mayor que el F de tabla, sus precisiones son diferentes y con esa información ustedes podrían ir a elegir el test T que corresponda, el de precisiones similares o el de precisiones diferentes. ¿Ya? Bien, voy a continuar con esto para terminar el test de Fisher, ¿no es cierto? Y para hacer cálculo así en un Excel, ya que ustedes quizás conocen esto, los que han cursado estadística, ¿no es cierto? Aquí me pregunta Javiera, ¿cómo F de tabla? Hay una tabla de Fisher, ¿no es cierto? Te presento, Javier, a la tabla de Fisher, si es que no la conoce, porque a lo mejor va a hacer memoria y va a decir, esta la he visto. Esta es la tabla de Fisher que normalmente no le pasan en los cursos de estadística, fíjense. Esta es la tabla de Fisher solo al 95% de confianza. No sé si ustedes, yo soy demasiado viejo quizás, pero yo cuando tomaba estadística en la U, me daban un libro verde, que me dijeron que ahora es azul, parece, ¿no es cierto? Que viene con las tablas estadísticas de varios parámetros, ¿no es cierto? Y la tabla de Fisher es la que tiene más hojas. Esta es la hoja de Fisher solo al 95% de confianza. Por ejemplo, si su conjunto de datos A o 1, ustedes lo construyeron con 5 valores, ¿no es cierto? Quiere decir que ese conjunto de datos 1 que ustedes construyeron con 5 valores corresponde a 4 grados de libertad, acá, para el conjunto de datos 1. Si el conjunto de datos 2 ustedes lo construyeron con un n de 3, quiere decir que el conjunto de datos 2 tiene 2 grados de libertad y por lo tanto el valor de Fisher que debieran ocupar de tabla es este, 19,2. Ese sería su valor de tabla. ¿Ya? Entonces cuando uno hacía los test estadísticos en la U, ¿no es cierto? Tenía que andar con la tabla estadística que tenía como 10, 12 páginas de Fisher, porque este es solo para el 95% de confianza, hay uno para el 90, no sé, para el 90, 92,5, 95, 97,5, 99, 99,9, 99, y así sucesivamente. Afortunadamente, Excel trae todo esto. ¿Ya? Ustedes no necesitan las tablas de Fisher en papel para hacer cálculos. Excel tiene toda la tabla de Fisher dentro, ¿ya? Y lo vamos a hacer en Excel. ¿Estamos? No sé si respondo a tu pregunta a priori, porque ahora lo vamos a aplicar. ¿Alguna duda hasta acá, consulta? Entonces, ¿cuál es el orden de esto? El orden es, tomo mis dos conjuntos de datos, le aplico el test de Fisher para saber si son precisiones similares o diferentes. Una vez que ya sé si son precisiones similares o diferentes, voy y le aplico el test T respectivo para precisiones similares o diferentes, ¿no es cierto? Que me permita concluir si los dos intervalos de confianza son estadísticamente similares o no. Ese es como el orden, y lo vamos a hacer a continuación. Dudas, consultas, antes de abrir una tabla Excel. Hagamos un cálculo. Pregunta, ¿activaron la herramienta análisis de datos? Porque a mí me dice si puedo mostrar la fórmula de precisiones diferentes. Sí, no hay problema. Inmediatamente. Esta es la expresión de cómo se calculan los grados de libertad para precisiones diferentes, Benjamín. Aquí está, y lo marco acá. Aquí está, precisiones diferentes, así tú calculas los grados de libertad.
con esos grados de libertad, tú vas a buscar el valor de t tabulado. ¿Ok? Recuerden que hay dos valores de t. El t de la tabla, que depende de los grados de libertad y el grado de confianza, y el t real, que se calcula desde los datos reales. ¿Ok? El t real, ¿no es cierto?, se calcula desde los datos reales, y hay dos formas de calcular el t real. Para precisiones diferentes, es el t que está acá arriba, ¿no es cierto?, el valor t que está acá arriba, y para precisiones similares, así se calcula el t. ¿Estamos? Vamos a aplicar todo esto. A mí no me interesa que se aprendan estas ecuaciones, me interesa que el origen de estas ecuaciones, sí, que sepan que existen unas diferencias sutiles matemáticamente, pero lo que me interesa es que sepan que todos estos cálculos los hace Excel de 2 clics, pero me interesa que sepan interpretar los valores que le arroja Excel, ¿ya? Tampoco quiero que lo hagan desde la completa ignorancia. Vamos a hacer un cálculo en Excel, y por favor, si es que pueden ustedes tener un Excel al lado, sería ideal. Miren, hagamos un ejemplo, miren. ¿Cuántas personas hay acá? Fíjense que en este momento hay 17 personas, y si yo miro las personas, ya mira, hagamos una cosa, miren, voy a hacer voy a aplicar el test de student, pero no a valores analíticos, voy a aplicarlo a valores de ustedes, ¿ya? Entonces, supongan que yo quiero comparar dos conjuntos de datos. Está el conjunto de datos de hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que quiero comparar en ustedes? Y espero que la pregunta no los ofenda, porque ustedes son lo suficientemente jóvenes para no tener problemas con esto. Yo le voy a preguntar su edad. ¿Ok? Entonces, muchachos, díganme, los hombres, díganme su edad. Escríbanmelo ahí y yo la voy a ingresar en Excel. Díganme su edad. 23, 22, 20, 22, 23. Ya, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores de edad. Ya, ya chicas, muchachos, mujeres, díganme su edad. 20, 20, 20, 22, 20, 22, 20. A ver cuántos valores. 22, 20, 22, 20, 22, 20. Y aquí al final Alexis me dijo 20, me lo dijo al final. Bueno, Alexis voy a ponerlo. Alexis es hombre, ¿no es cierto? Porque en Norteamérica Alexis también es nombre de mujer. Ya. ¿No? Alexis, disculpa, no sé tu género. ¿Mujer? Ah, ya, perdón. Es que yo sé que existe el Alexis mujer y Alexis hombre. Bien. Sube. Entonces tenemos 3, 6. Tu papá tiene la culpa. Es que tu papá es Jorge gringo. ¿Ya? Mira, tenemos entonces 5 valores de edad de hombre y 5 valores de edad de mujer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Vamos a calcular si es que las edades de los hombres son estadísticamente similares o diferentes a las edades de las mujeres. ¿Ya? Entonces, vamos a literalmente comparar dos conjuntos de datos. Entonces, si yo quiero comparar dos conjuntos de datos para ver si sus resultados son estadísticamente similares, en base a lo que les dije, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Fisher, ¿no es cierto? Test de Fisher. ¿Tienen activada la herramienta análisis de datos? ¿Tienen activado análisis de datos? Ayer les mandé el video, acuérdense.
Si no lo tienen activado, muy rápidamente, miren acá, muy rápidamente. ¿Cómo se activa la herramienta de análisis de datos? Bien rápido, se van a archivo, bajan a opciones, y en opciones bajan a complementos, y aquí dice complementos de Excel, acá abajo. Apretan ir, y aquí deben tiquear esto, herramientas para análisis. ¿Ok? Deben tiquear esto. Lo tiquean, ¿ya? Y aceptan. Si aceptan, la herramienta análisis de datos les debe aparecer aquí, fíjense, estamos en archivo, aquí, en datos, la estoy marcando acá, en la lengüeta datos, aquí, al final a la derecha, aquí está análisis de datos. Esta es la que estoy marcando justo ahora. Análisis de datos, ¿ok? Entonces actívenla, por favor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Primero voy a aplicar el test feature. Fíjense que la herramienta análisis de datos tiene el test feature acá, prueba F para varianzas de 2 muestras. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el test feature, voy a aceptar, ¿no es cierto? Y se abre una ventana. ¿Qué es lo que me pregunta la ventana? Dice, ingrese la variable, el rango de variable 1. Voy a marcar al ojo, quizás me equivoque, el conjunto de datos 1 es hombre. ¿Por qué hombre? Porque veo al ojo que los hombres tienen edades más dispersas que las mujeres. Las mujeres se mueven entre 20 y 22 y los hombres entre 20 y 23. Entonces lo más probable es que la varianza de los hombres sea un poco más alta que la varianza de las mujeres. Elijo por el rango de variables 2, la edad de las mujeres, ¿no es cierto? Y alfa 0,05, es decir, el riesgo que vamos a asumir es 5%, lo mismo que decir 95% de confianza. ¿Ya? Y rango de salida, es decir, ¿dónde quiero que me entregue los resultados de este test estadístico? Aquí abajito, aquí. Y acepto. Y se me construye automáticamente esta tabla. ¿Ya? ¿Qué me dice esta tabla? Fíjense, lo voy a marcar aquí en rojo. Este es el F calculado, el que está marcado aquí en rojo. Este es el F calculado, 1,4, ¿ok? Y este es el F crítico, o el F de tabla, 5,19. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el F calculado es menor que el F de tabla. ¿Ok? 1,4 es menor que 5,2. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Conclusión. Precisiones similares. Ok, entonces tenemos precisiones similares. Entonces, ahora que sabemos que las precisiones son similares, ¿no es cierto? Porque el test de Fisher me lo dice, vamos a hacer el test T, ¿ya? Voy a una otra hoja acá. Voy a pegar los valores acá, ¿no es cierto? Tardar un poquito. Ya, vamos a hacer entonces el test de student, pero para precisiones similares, ¿ya? Nuevamente, vamos a la herramienta análisis de datos. Vamos a datos, análisis de datos, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, si ustedes si ustedes bajan en la herramienta análisis de datos, aquí tiene 3 valores T. Nosotros vamos a fijarnos en estos últimos 2. Dice prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, y dice prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas desiguales o diferentes, ¿no es cierto? Vamos a ocupar el de arriba, porque ya demostramos que las varianzas son estadísticamente iguales. Por lo tanto, este hay que elegir. Prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Y no lo estamos suponiendo, lo demostramos previamente, ¿ya? Entonces, nuevamente, rango para variable 1. Vamos a poner aquí, rango 1, las edades del hombre, rango 2, las edades de las mujeres, ¿ya?
Y Nicolás me pregunta, ¿cómo lo hago si mi Excel es 2010? El Excel más antiguo también tiene esta herramienta, salvo que tú tienes que tener en la esquina superior izquierda, Nicolás, estos cuadritos de colores. Que tienes que apretar ahí en los cuadritos de colores para que se te abra la opción complementos. Opciones y complementos. ¿Ya? Los cuadritos de colores debes tenerlo por aquí, como en la esquina superior izquierda, por acá arriba. Ese botón tienes que apretar. Todos los Excel tienen, desde los que yo conozco, ya, o sea, yo, bueno, conozco varios Excel, digo, conozco desde yo vengo trabajando con esta herramienta desde como el 2002, 2003, ¿ya? Así que los Excel más antiguos los tienen. Entonces, una vez que uno ingresa los valores T, fíjense, aquí hay un valor alfa, que viene por defecto 0,05, porque casi toda la gente trabaja al 95% confianza. ¿Y qué es lo que hago? Aprieto rango de salida. Rango de salida es donde quiero que me arroje el resultado estadístico. Voy a marcar acá en la celda y voy a decirle quiero que me lo arroje acá, justo abajo de los resultados. Y acepto. A ver, Javier dice si uso FreeOffice. No sé qué es el FreeOffice, Javier. ¿Es el que está en el celular? ¿O es uno de Apple? ¿Qué es un FreeOffice? Ahí sí que me pillaste. Porque si es el Office del celular, lamentablemente el Office del celular no tiene todas estas funciones, ¿ya? Si es un Office, un Free Office de Apple, no, de eso que se ocupa en los computadores Apple, no tengo idea, honestamente, si tiene estas herramientas, ¿ya? Ahí yo, miren, les doy el consejo, porque igual estos cálculos se pueden hacer a mano. Es más o menos largo, pero se puede hacer a mano, ¿ya? Yo les recomiendo que a nivel laboral tienen que utilizar herramientas estadísticas que hagan estos test si es que van a trabajar en laboratorios de análisis, ¿ya? No conozco el Free Office, Javier, no te podría ayudar ahí. Nunca había escuchado el Free Office, ¿ya? De todas formas, Javiera, yo en las diapositivas tengo cómo se hace esto paso a paso con funciones básicas de Excel, ¿ya? Uno podría ingresar la ecuación de precisiones similares diferentes y las de Fisher en Excel en cada celda a mano, ¿no es cierto? Y te podría hacer el mismo cálculo. Yo tengo en la diapo explicado paso a paso cómo hacerlo a mano, literalmente. ¿Ya? A lo más calculando con Excel de desviaciones estándares y nada. Miren, aquí está lo que les entrega la herramienta de prueba T para varianzas iguales, fíjense. Este es el T calculado, que sería el T que se calcula con sus valores, ¿ok? 1,19. Ya, esto es bien interesante y por favor pongan mucho ojo en esto porque tiene un trasfondo conceptual bien interesante, sobre todo para la gente que estudia bioquímica. Miren, aquí hay dos T de tabla. Está el valor crítico o T de tabla de 2 colas y el de 1 cola. Ya, explico lo que se llama el test crítico de 2 colas y 1 cola. Lo que se ocupa en analítica para este tipo de casos es el test crítico de 2 colas. ¿Qué significa 2 colas? Que ambos conjuntos de datos, ustedes no tienen ningún antecedente previo que diga que necesariamente son iguales o mayores o, en su defecto, iguales o menores los dos conjuntos de datos. Aquí ambos conjuntos de datos pueden ser indistintamente levemente superior o levemente inferior entre sí. Por lo tanto, uno compara en las dos colas de la campana de distribución, ¿ok? La distribución T es como la campana gaussiana, ¿no es cierto?, que uno puede comparar hacia la cola inferior o hacia la cola superior. Y en cualquiera de los dos casos, estos dos conjuntos de datos pueden ser similares en ambos extremos, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué le digo que a la gente bioquímica le puede interesar esto? Porque supongamos que ustedes quieren ver si es que, pongo un caso, ustedes están desarrollando un medicamento, ¿no es cierto? Y ese medicamento es para disminuir la presión arterial, ¿no es cierto? Si ese medicamento es para disminuir la presión arterial, a lo mejor ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar, no sé,
30 personas y le van a medir la presión arterial antes de darle el medicamento, y después esas mismas 30 personas le van a medir la presión arterial después de darle el medicamento. En ese caso, ¿ustedes qué es lo que esperan? Esperen ver si es que el resultado de presión es igual o menor, no mayor, porque el medicamento es para bajar la presión. Entonces ahí ustedes comparan con una cola de la campana de Gauss, con la cola inferior hacia abajo. Y ahí tendrían que ustedes ocupar el valor crítico de una cola, ¿ya? Para lo que estamos haciendo ahora, que son edades, y no hay ninguna razón para suponer que las mujeres son o más jóvenes o más viejas que los hombres, ¿no es cierto? Por lo tanto, se aplica el test crítico de 2 colas. El valor T, ¿no es cierto?, calculado es 1,9 y el de tabla para 2 colas es 2,26. ¿Cuál es la conclusión de esto? Nicolás dice, si hubiese sabido esto el semestre pasado, hoy no estaría aquí. Ya, no me referiré a esa frase. Bueno, qué bueno que Excel lo veas con tanto optimismo. Me preguntan por qué hay datos para la variable 1 y menos datos para la variable 2. A ver, es al revés, Benjamín. ¿Dónde dice datos? Hay 6 observaciones para la variable, 5 observaciones para la variable 1, hay 5 edades de hombre, ¿no es cierto? Y hay 6 observaciones, o 6 mujeres que me dieron su edad. Entonces hay más N mayor para mujeres que para hombres, ¿ya? Es solamente porque no tiene por qué ser igual el N en ambos conjuntos de datos, ¿ya? Y en el caso de ustedes, hay menos hombres que me dieron la edad y hay más mujeres que me dieron la edad. Me pregunta por qué hay menos datos para la variable 2. Lo que pasa es que, a ver, ahora te entiendo, creo, la pregunta de Jaime. Lo que pasa es que hay datos que se pueden calcular por conjunto de datos, por ejemplo, la media o el promedio. Claro, hay un promedio para la variable 1 y un promedio para la variable 2. La varianza también es individual para cada conjunto de datos, el N también. Pero luego el estadístico T, no hay un T para la variable 1 y un T para la variable 2. El T considera ambos conjuntos de datos en una ecuación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los grados de libertad. Los grados de libertad, ¿no es cierto? Cuando las precisiones son similares, acuérdense cómo era la expresión de precisiones similares. ¿Cómo se calculaba los grados de libertad? Era N1, 5, más N2, 6, 11, menos 2. ¿Y aquí qué es lo que me dice? 9. Es lo mismo, ¿se fijan? O sea, esta herramienta estadística fomenta tanto la flojera que hasta les permite a ustedes le entrega los grados de libertad, porque se podrían cansar, por ejemplo, si hacen NA más NB menos 2. ¿Ya? Ya está hecho, pero ya, pero para flojear al máximo. Antonio me pregunta si puedo repetir el valor crítico T de una cola o 2 colas. Claro. Cuando a ti te interesa saber, Antonella, si tus resultados son similares, ya sea que un conjunto de datos tienda a dar resultados mayores o indistintamente menores, ¿no es cierto? Como en el caso de las edades, ¿no es cierto? A mí no me interesa si los promedios son mayores o iguales en edad, o si son menores o iguales en edad. A mí me interesa si son estadísticamente similares, hacia arriba de la distribución o hacia abajo de la distribución. Entonces, en analítica normalmente se utiliza el valor crítico de 2 colas, porque cuando tú comparas un valor de referencia versus un valor determinado en un método, no hay ningún argumento para suponer que tu método te tiende a dar valores necesariamente mayores, ¿no es cierto? O necesariamente menores. Tú comparas hacia ambos lados de la campana de distribución. Por ejemplo, si tu valor de referencia es 11 más menos 2, ¿no es cierto? A ti te da lo mismo lo que te dé tu resultado analítico, en el sentido que te podría dar 10 más menos 2 o 12 más menos 2, o sea, sobre o bajo el promedio de referencia. Lo importante para ti es si se interceptan ambas campanas, ¿ok? Ahora, a ustedes les di el caso que a veces uno aplica este test para experimentos en donde uno, por la naturaleza del experimento, uno espera un resultado necesariamente mayor o necesariamente menor. Y aquí este es el caso que yo les mencionaba cuando a alguien le dan un fármaco, por ejemplo, y uno esperaría que el fármaco genere un efecto. Por eso le di el caso hipotético de si ustedes están desarrollando un fármaco para bajar la presión arterial, a ustedes les interesaría ver si es que la presión inicial, supongamos 100, por un invento,
Ahora, luego de dar el fármaco a las mismas personas, ustedes esperarían que baje. Por lo tanto, ustedes están comparando solamente el resultado, luego de dar el fármaco, que sea menor a 100. ¿Okay? Ustedes no esperan que sea mayor a 100. No, porque el fármaco baja la presión. Entonces, claro, ahí ustedes tendrían que comparar, no con el valor crítico de 2 colas, tendrían que comparar con el valor crítico de 1 cola. ¿Ya? Es como que yo a ustedes les dijera, miren, ¿saben qué? A ver, ¿cuál es la última? Ah, ya. Supongan que ustedes están poniendo a prueba la hipótesis de que es las horas de estudio, ¿no es cierto?, la que incrementa el estrés. Entonces, claro, ¿yo qué es lo que tendría que hacer? Comparo un conjunto de estudiantes que estudia 10 horas, supongamos, versus un conjunto de estudiantes que estudia 20. Y yo haría lo mismo que estamos haciendo acá. Promedio de estrés, varianza de estrés, pero ¿qué es lo que pasa? Yo esperaría que los estudiantes que estudian más horas tengan un estrés igual o mayor que el que estudia menos horas. En ese caso, ¿no es cierto?, yo tendría que comparar con el valor T de 1 cola, 1,8, no con el de 2 colas, 2,26. ¿Ok? Hay varios ejemplos al respecto. Tú dices, Benjamín, pero es intuitivo. ¿A qué te refieres con intuitivo? ¿Es intuitivo el software o es intuitiva la elección de 1 cola o 2 colas? Ah, la elección. O sea, mira, no es tan intuitiva si es que tú tienes razones objetivas para suponer un aumento o una disminución. Yo me imagino que si alguien desarrolla un fármaco, ¿no es cierto? Eh, sí, Francisca me pregunta, ¿el de 1 cola siempre inferior? Sí, porque estás comparando solamente con un trozo de la campana, no con toda la campana. ¿Ya? Y respondiendo al tema de Benjamín, no es tan intuitivo si es que tú, por ejemplo, en el caso del fármaco, tienes razones objetivas para suponer que el medicamento no te va a aumentar la presión, solamente te la puede disminuir. O sea, tienes razones científicas demostradas, ¿no es cierto?, que te dicen que este fármaco es imposible que te aumente la presión, te la tiene que mantener o bajar. ¿Ya? Obviamente que no falta el que lo hace intuitivamente, ¿ya? Pero uno debería tener razones fundadas para elegir el valor T de una cola. Y eso depende de cada disciplina, ¿ya? Entonces, se fijan, ¿qué es lo que concluimos con este ensayo, ¿no es cierto? Que las edades de hombres y mujeres son estadísticamente similares, porque el T calculado 1,9 es menor que el T de tabla, y eso lo podemos afirmar al 95% de confianza. No sé si les queda claro alguna duda al respecto. Ahora, claro, yo lo hice con edades, ¿no es cierto? Porque con esto tomo datos reales de ustedes, pero por ejemplo, la columna de que si este ejemplo lo hicimos con edades, pero obviamente este curso analítico, ¿no es cierto? Nosotros podríamos haber puesto acá, por ejemplo, en vez de poner edades, podríamos haber puesto, poner acá, miligramos por kilo de arsénico, podríamos haber puesto acá. Y este sería, por ejemplo, un método de referencia, y este es el método propuesto. Si esto hubiese sido así, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que hubiéramos concluido? Que dado que el resultado me dice que son estadísticamente similares los resultados, quiere decir que mi método propuesto me arroja resultados estadísticamente similares a mi método de referencia, y por lo tanto puedo decir que, dado que mi método de referencia es confiable, entonces mi método propuesto también es confiable. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende eso, no? Más o menos. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, consultas? No.
Ya, permíteme entonces volver. Vamos a volver al PowerPoint. De todas formas, si tienen alguna duda, me la planteen, ¿ya? Yo aquí en el PowerPoint tengo hecho paso a paso, ¿no es cierto?, algunos cálculos con otros ejemplos. De hecho, aquí, fíjense, les muestro dónde está la distribución de Fisher, no en la herramienta análisis de datos, sino que en las herramientas estadísticas básicas. Por ejemplo, tengo aquí, perdón, tengo acá. Aquí tengo una captura de pantalla donde les muestro dónde está la distribución de Fisher, o sea, la tabla F, ¿dónde está?, ¿no es cierto? En la función estadística está en la tabla de Fisher, se llama distribución Fisher invertida. Y ahí ustedes pueden darle grados de confianza, ¿cierto? Pueden darle grados de libertad y les va a dar los valores determinados. Por ejemplo, aquí yo tengo un caso en donde tengo 5 grados de libertad para un conjunto de datos 1, 5 grados de libertad para un conjunto de datos 2. Ya vamos de nuevo. Se cayó esto. Ya estaba diciendo que yo en el PowerPoint tengo el tema de, por ejemplo, tengo un ejemplo con 5 grados de libertad para cada conjunto de datos y 5% de error, y me da un valor de 5,05 el valor de Fisher, que es el mismo valor del de la tabla. Fíjense, aquí la tabla me dice 5 grados de libertad, 5 grados de libertad, 95% de confianza, el valor de Fisher de tabla 5,05, que es exactamente el que me da la distribución de F de acuerdo a Excel. Y lo mismo si es que cambio grado de libertad. 3 grados de libertad para cada conjunto de datos, ¿no es cierto? Me da un valor de 9,276, que es 9,28 de acuerdo a la tabla. ¿Ya? En el mismo PowerPoint tengo resuelto un caso que se presenta en el libro de Química Analítica Moderna de Harvey. Ahí está resuelto como paso a paso. Yo lo aplico aplicando las herramientas de Excel, ¿no es cierto? Aquí dice que, bueno, la determinación del porcentaje de carbonato de sodio en ceniza, ¿no es cierto?, se hace por volumetría y lo hacen dos analistas, el analista A y B. Y claro, que es lo que uno empieza a evaluar, ¿no es cierto? Determinar si es que los promedios son diferentes o no al 0,05% de error. 0,05 de error, 5% de error. Y aquí yo voy haciéndolo paso a paso, ¿no es cierto?, sin la herramienta análisis de datos. Lo voy haciendo paso a paso, sobre todo para quienes no tienen la herramienta activada, ¿no es cierto?, no pueden activarla, aquí lo pueden hacer paso a paso con herramientas básicas de Excel. Calculo el valor de Fisher en base a las funciones estadísticas que Excel me aporta. Para este ejemplo, el F calculado me dio 45, el F de tabla 5,05. Aquí concluyo entonces que las precisiones son diferentes. Y luego aplico las expresiones de precisiones diferentes, calculando cada uno de sus parámetros a mano, ¿no es cierto? El T calculado aplicando toda la expresión, me da 4,615. Calculo los grados de libertad con esta expresión gigante, reemplazando las respectivas varianzas y n's, me da 5 grados de libertad. Y después aplico el cálculo del T para 95% de confianza y 5 grados de libertad. Se fijan, todo esto paso a paso. Me da que el T calculado es 5,171, el T de tabla es 2,571, 5,171 el T calculado, el T de tabla al 95% de confianza y 5 de libertad 2,571, todo paso a paso, ¿no es cierto? Llego a la conclusión que los resultados son estadísticamente diferentes y después comparo todo esto con la herramienta análisis de datos que hace todo esto en un clic y ahí demuestro que efectivamente se obtienen los mismos valores que obtuve haciéndolo paso a paso, ¿ya? Entonces, repito, quienes no tengan la herramienta activada o no puedan activarla en el corto plazo, se puede hacer paso a paso, salvo que es más largo, pero los resultados que se obtienen son exactamente los mismos, ¿ya? Si las varianzas son diferentes, solamente hay que cambiar la herramienta análisis. La herramienta análisis de datos tiene ambos tests para varianzas iguales y diferentes, así que no hay
mayor problema. A los que tengan el Excel antiguo, aquí muestro dónde está la herramienta de análisis de datos. Fíjense, está en herramientas, en la función herramientas, al final aparece análisis de datos. Ahí podrías buscarla que tenga un Excel súper antiguo, ¿ya? Si no me preguntan nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda o consulta? Yo fomento en este curso el uso de Excel, insisto, siempre y cuando sepan lo que están calculando, ya que no lo hagan así. ¿Por qué fomento el uso de Excel? Porque a nivel laboral es muchísimo más eficiente, es decir, pueden hacer más cálculos en menos tiempo ocupando Excel que haciéndolo a mano. Y necesito que ustedes desarrollen esas habilidades que son necesarias en el trabajo, ¿ya? Si no se vuelven trabajadores menos eficientes, ¿ya? Por lo tanto, quienes vean de un punto de vista romántico esto de hacerlo paso a paso, véanlo como una forma de estudiar y quizás apropiarse más de los conceptos. Yo no rechazo eso para nada, pero por favor que esa forma de proceder no signifique hacerle el quite a Excel, ya, porque insisto, si ustedes entran a trabajar en un laboratorio y no saben hacer estos cálculos, van a estar en desventaja, ¿ya? Se los digo con conocimiento de causa. Ya a mí me piden muchos cursos de capacitación en distintas empresas y cada vez que vemos estos temas y hago los cálculos en Excel, muy poca gente sabe hacerlo en Excel y cuando ven que se puede hacer, son consumidores de estas herramientas, pero muy habitualmente, ya, muy habitualmente. Eso por ahora. Dudas, consultas, antes de cambiar de tema, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Bien, entonces, si no hay más dudas, para terminar esta parte, con esta parte estamos terminando lo que es el análisis de cifras de méritos generales, y ya para la próxima sesión comenzaremos con las cifras de mérito de métodos que requieren calibrado, o lo que se llama la cifra de mérito de métodos relativos, ¿ya? Yo solamente para cerrar la idea, es muy importante que ustedes sepan la relevancia que tiene esto para el control de calidad. No crean que este curso es un curso de control de calidad, ¿ya? Este curso les da a ustedes las herramientas y los conceptos estadísticos para química analítica, pero yo siempre les recomiendo que si ustedes egresan y tienen que seguir perfeccionándose, si ustedes quieren meterse de forma más especializada en el tema de validación de método y control de calidad, hagan cursos de control de calidad para laboratorios, ¿ya? Están las normas de control de calidad que en Chile la maneja el INN, ¿no es cierto? La norma 17.025 para la acreditación de laboratorio. Ellos utilizan varias herramientas estadísticas con los mismos conceptos que estamos viendo acá, pero con una lógica diferente, que es la lógica de control de calidad. Por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando una típica carta de control que se utilizan en varios laboratorios, que es una forma de ir chequeando que su método, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes tienen un método, que ustedes lo validaron, o sea, ustedes demostraron que su método da resultados confiables. Pero una cosa es validar el método un día X y otra cosa es demostrar que el método, su desempeño en el tiempo, se mueve dentro de ciertos márgenes tolerables. Esta es una carta de control. ¿Qué es una carta de control? Es donde uno, por ejemplo, si ustedes analizan 300 muestras diarias, siempre se recomienda que cada cierta frecuencia ustedes vayan pasando muestras de referencia para ir chequeando cómo se mueven el desempeño de sus cifras de mérito. Por ejemplo, si ustedes tienen 300 muestras, a lo mejor entre medio de esas 300 muestras ustedes pasaron 3, 6, 7, 8, 9 veces una muestra de referencia. Es decir, ustedes son jefe de laboratorio, ¿no es cierto? Les llegan 300 muestras diarias, pero ustedes también tienen que chequear que el laboratorio, los analistas y los operarios, ¿no es cierto?, están trabajando bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen junto con esas 300 muestras?
para este ejemplo, ¿no es cierto?, les pasan 9 muestras entre medio de esas 300, las cuales ustedes saben cuál es el valor real o de referencia. La línea verde representaría el valor de referencia, ¿ok? Cada uno de estos puntos representaría el valor promedio que les arrojó esa muestra pasada 9 veces. Y las líneas amarillas y rojas representan los márgenes de tolerancia, ¿ya? ¿Qué sería la línea amarilla? La línea amarilla representaría los márgenes de tolerancia en donde ustedes no toman ninguna decisión. O sea, el método analítico se está comportando dentro de lo esperado. Es decir, los valores promedios arrojados por el método analítico en el tiempo se mueven dentro de los márgenes tolerables. ¿Qué representa la línea entre la amarilla y la roja? Representa una advertencia, ¿ya? Quiere decir que hay una muestra que se les salió dentro de los márgenes de tolerancia. Es una advertencia, para que ustedes pongan atención y vayan chequeando si es que esto no se repite en el tiempo, ¿ya? Obviamente que si uno trabaja en 95% de confianza, existe la probabilidad que 5 de cada 100 se escapen dentro de los márgenes tolerables. Por lo tanto, esto es una advertencia para que ustedes pongan ojo, de forma que, y chequeen si es que esto no se está repitiendo con más frecuencia de la habitual. Si esto se escapa dentro de los márgenes tolerables, por ejemplo, un punto se le escapa a la línea roja, ahí ustedes podrían tomar una decisión. O sea, decir, ¿saben qué? Detengo el método. Algo está pasando, paren esto, porque vamos a ver, hay algún error que hay que corregir, ¿ya? Estas cartas de control son súper importantes en lo que es acreditación del laboratorio. Porque si ustedes, por ejemplo, desde la primera muestra hasta la séptima, ¿no es cierto?, que estaría acá, ustedes pasaron 500 muestras reales, no muestras de referencia, quiere decir que en este intervalo de tiempo, por ejemplo, esto fue a las 9 de la mañana y esto fue a las 5 de la tarde, ustedes pueden asegurar que entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde su método se estaba comportando de acuerdo a los parámetros tolerables. Por lo tanto, ustedes están asegurando la calidad de todos los resultados que están entre las 9 y las 5 de la tarde. ¿Ok? Distinto es si entre las 5 y la tarde... Volvamos. Entonces estamos viendo esto, como yo les decía, la importancia de las cartas de control. Esta es una carta de control más o menos, como yo les decía, saludable, donde ustedes pueden asegurar la calidad entre los primeros 7 análisis. Como les mencionaba, todos los análisis que se realizaron entre el punto 1 y el punto 7, más o menos tendrían su calidad asegurada. Yo, por ejemplo, no podría asegurar la calidad desde el punto 7 hasta el 9, ¿no es cierto? Por cuanto aquí ya hubo algunas, se escaparon los márgenes de sesgo dentro de lo tolerable, y por lo tanto yo no podría asegurar la calidad de esos resultados. Yo que tendría que hacer en el punto rojo, detener el análisis, encontrar la falla, resolverla, volver a pasar muestras de referencia, y si es que superan el control, yo tengo que volver a repetir las muestras que pasé entre el punto 7 y el punto 9. Si entre el punto 7 y el punto 9 yo pasé 20 muestras, esas 20 muestras tengo que repetirlas, porque no puedo asegurar la calidad. Una carta de control mala sería esta. Por ejemplo, ustedes pasan su muestra de referencia, ¿no es cierto? Y la mayoría de los valores a ustedes le está dando no solamente sobre los valores de márgenes de advertencia, sino que además todos los valores le están dando sobre el valor real. O sea, aquí todos sus controles le están dando sobreestimaciones. Aquí claramente hay una tendencia al alza. Por lo tanto, este resultado no es aleatorio, tiene una tendencia a la sobreestimación. Y ahí ustedes pueden tomar una decisión, decir, ¿por qué estamos sobreestimando los valores? Cuando yo sé que lo estoy sobreestimando, pueden ser varias las causas. Por ejemplo, no están aforando bien, a lo mejor no están llegando a la marca del aforo y eso hace que las soluciones sean más concentradas que lo que debieran ser. A lo mejor se le está contaminando la muestra en el proceso, a lo mejor el equipo está descalibrado, a lo mejor sus blancos están contaminados, muchas posibilidades, hay que estudiarlo, ¿ya? Este es un proceso con tendencia a la baja, o sea, quiere decir que hay una carta de control que claramente la calidad del resultado se ha ido empeorando a subestimar esto. Si uno tuviera cartas de control de ese tipo, hay que detener el análisis. Yo no puedo asegurar la calidad. Y tengo que resolver el problema, ¿ya? Y cuando yo tengo que resolver el problema con premura, más les vale tener mucho conocimiento teórico y práctico de su método, incluyendo la técnica
instrumental que está en juego. Por eso viene la importancia de la analítica, conocerla a nivel teórica y práctica, para tomar buenas decisiones y resolver los problemas rápido, ¿ya? Si no, insisto, el tema es bien, bien complicado. Y si ese análisis tiene detenido toda una serie de decisiones posteriores que se toman con esa información, los van a mirar bien feo, honestamente, ¿ya? Si es que no les cuesta el puesto, incluso. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Porque con esto por mi parte yo terminaría. ¿Alguna duda, consulta? Entonces yo le voy a mandar una evaluación parcial a la tarde, ¿ya? Para aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Que se asustaron. Acuérdense que tenemos varias evaluaciones parciales, ¿ya? Les voy a mandar una evaluación parcial a la tarde para que la hagan durante toda la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué ponen preguntas? Si tengo que hacer, ¿cuántas evaluaciones parciales? 9 creo habíamos quedado. Y he hecho solamente una, ¿ok? Son 9 evaluaciones parciales. Acuérdense que este curso no tiene pruebas de cátedra, no tiene pruebas globales. Son un promedio de varias evaluaciones parciales. 9 creo que hayamos quedado de acuerdo, ¿ya? Sí, ya hice una. Ahora recuerden que si ustedes se perdieron la primera evaluación parcial, si ustedes se perdieron la primera evaluación parcial, yo voy a hacer más que las mínimas, ¿ok? De forma que se pueden poner al día, ¿ok? ¿Cuándo se entrega? Hasta el viernes de la próxima semana. Ya tienen toda la semana para hacerlo. Y es aplicar lo que hemos visto, nada más que eso. ¿Alguna otra duda, consulta? No se quejen, ¿qué quieren? ¿Que le haga una prueba entonces gigante en 2 horas para que lo hagan contra el tiempo? ¿Eso quieren? Prefiero hacer varias evaluaciones parciales de forma que ustedes vayan estudiando con frecuencia y son evaluaciones parciales que tienen mucho tiempo para resolverlas. O sea, me interesa que ustedes tengan, apliquen lo que hemos visto, no con la premura del tiempo, ¿ya? Y tampoco abarcando tanto contenido al mismo tiempo, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Terminó. Ya, ahora sí. Nos vamos a Marta y les mando la evaluación parcial a la tarde. Se entrega el viernes. ¿Ok?